Pues nada, buenos días. Yo soy, bueno, no sé si ha comentado Toñi, soy Serralice, soy abogada y me dedico, entre otras cosas, al tema de los delitos de odio y la discriminación. Y bueno, y vamos a hablar de las víctimas de los delitos de odio con especial referencia a las víctimas migrantes y sobre todo las víctimas migrantes que además son LGTBI. Vamos a empezar por lo más básico, que en el concepto de víctima, ¿no? Hay algo muy importante que debéis saber, conocer un poquito cuando asesoréis o atendáis en cualquiera de las facetas que se puede atender una víctima, tanto pues, desde el punto de vista social como desde el punto de vista psicológico o jurídico a una víctima, y es el Estatuto de la Víctima, que es el que nos dice pues cuáles son los derechos de la víctima y más o menos cómo debemos tratar a una víctima. Entre otras cosas, el Estatuto de la Víctima habla de dos tipos de víctimas, la víctima directa y la víctima indirecta. La víctima directa, según nos dice, es toda persona física que haya sufrido un daño o un prejuicio sobre su persona o todo lesiones físicas, psíquicas, daños emocionales, perjuicios económicos directamente causados por el delito. Y la víctima indirecta, en el caso de la desaparición o el fallecimiento de la víctima directa, pues son las parejas, los hijos, los ascendientes, el cónyuge, el hermano, pariente en línea recta o colateral dentro del tercer grado, que se encontrase su guarda o la persona sujeta a tutela y curatela, que se encontrara bajo acogimiento familiar. Esto es así porque imaginaros cuando una persona es asesinada, ¿no? Entonces, claro, no solamente evidentemente le afecta a la víctima que acaba de perder la vida, sino que además afecta a las personas más allegadas a la víctima, tanto psicológicamente, afectivamente, como pues también económicamente, por ejemplo, ¿no? Porque pues si desaparece una madre, un padre de familia o ambos, pues los hijos, las hijas pueden quedar desamparados, ¿no? Y así todo, ¿no? Voy a poner una serie de películas porque así, pues, mi otra carrera es la comunicación audiovisual y me gusta utilizar el cine para un poco ilustrar lo que digo y poner ejemplos. Esta película, La sombra, es la historia de una chica, de una mujer alemana que vive en Berlín y está casada con un señor turco y tiene un hijo. El señor turco tiene una agencia de viajes y entonces un día el niño se le pone malo y como ella trabaja por cuenta ajena, no se puede llevar al niño a la oficina y se lo deja al marido en su agencia de viajes. Y aquí que un grupo neonazi alemán pues no tiene otra cosa que, bueno, sabe que la agencia de viaje es de un señor turco y le pone una bomba, él sale volando el local y pues muere el hombre y su hijo. Entonces, bueno, pues es todo el periplo que sufre esta mujer, que en este caso pasa a ser víctima indirecta del delito. Las víctimas directas son el marido y el hijo, pues esta mujer pasa a ser víctima indirecta de este asesinato. Y bueno, pues todo su afán es que se haga justicia, detienen a los culpables, los llevan a juicio, pero no se puede demostrar que han sido, a pesar de que ella sabe perfectamente que han sido, pero no queda suficientemente probado y los dejan libres. Y entonces ella, como la justicia no le responde, pues se toma la justicia por su mano y va a buscarlo. Un ejemplo de víctima indirecta. Aquí tenemos otro ejemplo de víctima indirecta. Esta película está muy bien, ganó muchos Oscars, 3 anuncios en la afuera, y es la historia de una madre que su hija pues es violada y asesinada. Y resulta que en el asesinato de su hija están implicados pues unos agentes de policía de su pueblo. Y entonces pues como la justicia tampoco, ella es una víctima indirecta, ¿verdad? Porque es la madre de la víctima directa y como bueno, pues la justicia no le responde, pues se le ocurre contratar 3 anuncios en las afueras del pueblo donde señala a pues, el jefe de policía como culpable del asesinato de su hija. ¿Y cuáles son las clases de victimización que puede sufrir una víctima? Pues la victimización primaria, que es el daño físico, psíquico o emocional derivado directa o indirectamente del hecho delictivo. Bueno, pues si te parten una pierna de una paliza, pues ya está. Pues esa es tu victimización primaria, ¿no? O si coges una depresión por el daño psicológico que te ha causado el delito que se ha cometido contra ti. Y la victimización secundaria se produce cuando la víctima entra en contacto con el sistema jurídico penal. Y os lo explico. Eso, imaginaros pues que a alguien le agreden pues, por ser inmigrante, ¿vale?
Y entonces se va a la comisaría de policía a denunciar y se sienta y bueno, cuando llega le dicen, siéntese usted aquí. Y lo tienen esperando 1 hora, 2 horas y luego ya lo atienden y después le dicen, no, tiene usted, y ahora tiene que usted que ir mañana al juzgado. Y cuando va al juzgado tiene que esperar un montón. Y todo eso es, pues pues causa un malestar a la víctima porque, claro, nadie, primero que ha sufrido un daño y resulta que tiene que aguantarse con una serie de incomodidades o cuando llega y después de que lo hagan esperar mucho rato en el juzgado, pues resulta que entra a declarar y se rompe el sistema informático y le dicen que vaya otro día. Y cuando va otro día le dicen que no ha venido no sé quién y que tiene que ir otro día. Pues todo eso pues supone una incomodidad o daño emocional o psíquico para la víctima y se considera victimización secundaria. Y la victimización terciaria es lo que se llama el estigma, es cuando una persona comete un delito y pues paga la pena que por lo que lo mete, lo dicen pues 1 año de cárcel y se va 1 año a la cárcel o 2 años y después de salir de la cárcel es señalado por su gente o por la gente afín o por la gente que le rodea como criminal o como delincuente a pesar de que ya ha cumplido, bueno, pues su condena, ¿no? La directiva de octubre de 2012 hace referencia a los delitos de odio, las víctimas de los delitos de odio, y dicen que tienen que tener una especial consideración. ¿Por qué? Porque la víctima de los delitos de odio, ya veremos, sufre un especial daño con respecto a otras víctimas. ¿Por qué? Porque si a ti te agreden, por ejemplo, con el ejemplo que ponía antes, pues si a un chico lo agreden, pues por ser de Marruecos, ¿no? Él va a seguir siendo de Marruecos toda la vida, con lo cual, y además pues una persona racializada, pues con más razón, ¿no? Pues él piensa, bueno, pues si esto me ha pasado por ser quien soy y yo no puedo dejar de ser quien soy, me va a volver a pasar un montón de veces, ¿no? A diferencia de otras víctimas, de la víctima de un delito común, pues si alguien va por la calle y tiene un mal encuentro y alguien le agrede, pues bueno, es una cuestión de mala suerte que le ha pasado puntualmente y ya está. Pero a la persona a la que le pasa algo, a la que le agreden por ser quien es, en este caso por ser un chico marroquí, pues pues tiene la cosa de que es que, como ya he dicho antes, le puede pasar muchísimas más veces, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre la víctima de un delito de odio, en este caso, pues una víctima que sea extranjera, y además, si encima, además de ser extranjera, es una víctima LGTBI, que nunca va a dejar de ser ni extranjera ni LGTBI, con lo cual, siempre puede pensar que lo que le ha pasado le puede volver a suceder, ¿no? Las víctimas de delitos de odio, como decía antes, son especialmente seleccionadas por una característica que les es propia y no pueden ni quieren cambiar. Cuando se comete un delito de odio, tanto como una persona migrante o como una persona migrante LGTBI, lo que se ataca, lo que se es a la dignidad de la persona, ¿eh? Es un delito contra la dignidad de la persona. Y además, ese delito lanza un mensaje de rechazo, de intolerancia hacia todas las personas que pertenecen al mismo colectivo que la víctima. Porque siguiendo el ejemplo que ponía antes, cuando a una persona le agreden, pues en este caso, por ejemplo, por ser gay y marroquí, pues todas las personas, o marroquí o gay, pues pueden decir, es que me puede pasar a mí también. Al contrario que un delito común, porque si a la persona, como he puesto antes de ejemplo, pues le pegan porque le ha tocado y ya está, por mala suerte, pues nadie se va a asustar en general por eso, ¿no? Porque le ha pasado a esa persona bueno, por una circunstancia determinada, pero no tiene por qué pasarle a nadie más, ¿vale? Las víctimas de delitos de odio pueden experimentar un alto grado de ansiedad, de miedo, de soledad y de vulnerabilidad y depresión, precisamente por lo que digo, ¿no? Porque como le han agredido por una característica que les propia y no pueden ni quieren cambiar, pues saben que en cualquier momento esto puede volver a suceder. ¿Y qué pasa con cómo se llega a este nivel, ¿no?, de agresividad sobre, en este caso, pues sobre una persona migrante LGTBI? Pues porque hay una deshumanización de la víctima, ¿eh? Y os pongo esta etiqueta de Anís el mono, porque no sé si sabéis la historia de que el mono que aparece en la etiqueta tiene la cara de Darwin, de Charles Darwin. Y es que resulta que cuando Darwin propuso o promulgó su teoría de la evolución, pues hay mucha gente que no estuvo de acuerdo y que se enfadó un montón porque, bueno, pues eso chocaba, por ejemplo, con la Biblia, ¿no? Con el tema de
Adán y Eva y todo eso, ¿no? Y entonces para quitarle importancia a su teoría y para quitarle importancia a él como científico, lo que hicieron que fue pues quitarle su humanidad, deshumanizarlo y ponerle la cara de un mono. Y aparecieron durante esa época muchas viñetas de Darwin con la cara de un mono. Porque como él decía que bueno, que provenía la raza, las personas proveníamos de un tipo de primate determinado, pues por eso lo hicieron, ¿no? Para quitarle humanidad. El Instituto para la Higiene Racial Nazi hablaba de las personas judías y de todas las personas que estaban en los campos de concentración como subhumanos. Evidentemente, si tú consideras que alguien no es humana, que una persona, o sea, que no es una persona, que no es un ser humano, pues no te da remordimiento de conciencia, o por lo menos no les daba a ellos, pues hacerle cualquier cosa como las que vemos ahí y como las que sucedieron en los campos de concentración. No sé si sabéis lo que ocurrió en Ruanda. En Ruanda, pues hubo un genocidio que en los años 90 y ocurrió porque, bueno, cuando, cuando Ruanda era una colonia belga, pues ellos lo que hicieron fue pues captar un poco a los Tutsi, a esta etnia, a la etnia Tutsi, como para que le hicieran de policía, ¿no? Y mantuvieran a raya cualquier revuelta que provocada por los Hutus, que era la otra etnia de Ruanda. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando, bueno, y además reprimieron a los Hutus bastante contundentemente. Entonces, cuando los belgas se van de Ruanda y ya pues Ruanda es una república independiente, los Hutus empiezan a vengarse de los Tutsi. Dice, pues ahora os vais a enterar por todo lo que nos habéis reprimido, nos habéis oprimido, etcétera. Y entonces pues se desata pues este genocidio contra los Tutsi. Y se lían a machetazos y había una radio Hutu en la que se hablaba y se alentaba a exterminar a las cucarachas Tutsi. Pues lo que comentaba antes, cuando tú consideras que alguien no es un ser humano, que es una cucaracha, pues eres capaz de hacerle esto, ¿no? Que se ve en la imagen. Perseguirlo a machetazo y matarlo a machetazo. Esta película también está muy bien, ganó el Oscar a la mejor película extranjera en su momento. Y es la historia real de un hombre que era un hombre Hutu, pero estaba casado con una mujer Tutsi. Entonces, cuando empieza el genocidio de Ruanda, pues él eh, acoge en su hotel a las personas Tutsi que vienen huyendo del genocidio, que vienen huyendo de que los maten con machete, ¿no? Y así pues salvó a mucha gente. Bueno, pues aquí tenemos, estos son imágenes reales de gente, bueno, de personas agredidas por su orientación sexual. Respecto a esto, hacemos referencia a las personas migrantes que son pues, víctimas de odio y discriminación por el hecho de ser migrantes. Esta mujer es Lucrecia Pérez, y la pongo aquí porque Lucrecia Pérez era una mujer migrante de la República Dominicana que ella, bueno, pues trabajaba para un señor mayor cuidándolo, pero tiene la mala suerte que el señor mayor fallece y ella se queda en el paro. Y como se queda en el paro, no puede pagar ya la habitación donde vivía y acaba viviendo en las ruinas de una antigua discoteca donde vivían otras personas migrantes. Por aquella época, incluso en la prensa había un discurso contra las personas migrantes, alertando de que robaban, de que eran un peligro público, etcétera. Entonces, en esa coyuntura, pues un grupo neonazi, sabiendo que en esas ruinas de la discoteca dormían personas extranjeras, entraron allí y se liaron a pegar tiros y mataron a Lucrecia Pérez. A partir de ahí, en España se toma conciencia de la gravedad de los delitos de odio y se empieza a legislar y se empiezan a tomar medidas para erradicar estos delitos. Aquí vemos, bueno, pues esto ocurrió, esto también es un ejemplo, ¿no? del ataque a la dignidad de las personas por ser quienes son. Esto ocurrió de la Eurocopa, creo, no, de la Copa de la UEFA o algo así, que, bueno, pues unos hinchas del PSV fueron a la Plaza Mayor de Madrid, cuando vieron a unas señoras gitanas que estaban allí, pues pidiendo, creo, pues no tuvieron otra cosa que empezar a lanzarles monedas al suelo para que estas señoras gitanas tuvieran que agacharse y humillarlas y hacerles fotos agachándose, etcétera. Este hecho fue denunciado, este hecho humillante para las personas gitanas por el hecho de ser gitanas, fue denunciado por la Federación de Mujeres Gitanas Camira y se personaron como acusación popular y al final los hinchas que hicieron esto, que atentaron contra la dignidad de esas mujeres gitanas por el hecho de ser gitanas, fueron condenados por un delito de odio.
Bueno, este libro lo recomiendo mucho porque es un libro que está hecho, bueno, pues para ver el racismo, ¿no? Cómo el racismo marca la vida de una persona racializada. Es la historia real que cuenta Trevor Noah, que es un cómico canadiense que vive en Canadá y cuenta la historia de su vida. Y él cuando él era hijo de una mujer negra y de un hombre suizo. Entonces, bueno, pues en aquella época, en la época del apartheid, estaba prohibido los matrimonios mixtos. Entonces, él, pues, cuando iba de la mano con su padre, pues si veía se tenían que separar y cada uno iba por una acera diferente, para que no vieran o intuyeran que era hijo de un hombre blanco. ¿Eh? Y cuenta muchas anécdotas en tono de humor, pero la verdad es que de la dureza que vivieron las personas negras durante el apartheid. Yo la recomiendo porque trata un tema tan duro como es el racismo y el apartheid de una forma muy divertida, entre comillas, ¿no? Yo la verdad es que tengo que decir, a pesar de que era un tema duro, que me reí mucho leyendo este libro, porque el hombre lo cuenta con mucho sentido del humor, pero hay que quedarse también con el trasfondo, ¿no? Con lo que cuenta, ¿no? ¿No? El hombre lo cuenta de una manera que, bueno, para que no se nos haga demasiado duro, pero la realidad era la que él dice, ¿no? Esto es una foto real de unas chicas que iban en un autobús y había unos niñatos detrás que iban metiéndose con ellas y la iban insultando, diciéndoles tortilleras y estas cosas, ¿no? Estos insultos. Entonces ellas le dijeron que por favor que dejaran de insultarla y estos, pues en vez de parar de insultarla, le pegaron la paliza que ya veis ahí, ¿no? Esta foto es una foto real. Bueno, la víctima del delito de odio es especialmente seleccionada, como ya digo, bueno, pues por su religión, por su color de piel, por su nacionalidad, por su ideología, por el pueblo al que pertenecen, por su discapacidad, por su enfermedad, por su sexo, por su género, por su orientación o por su identidad sexual, independientemente de que esa característica concurra en la persona o no, porque puede ser a lo mejor que una persona, imaginaros una persona que es racializada, o sea, o imaginar una persona que está muy morena de la playa, ¿no? Y entonces la confunden con una persona extranjera y además racializada, y le pegan por el hecho de confundirla con una persona extranjera y racializada. Pues eso también sería un delito de odio y esa persona sería una víctima de delito de odio porque aunque no sea una persona extranjera ni racializada, quien le ha hecho daño se lo ha hecho porque pensaba que era una persona extranjera y racializada. Esto es muy importante que sepáis las personas que atendéis a personas, a víctimas de delitos de odio extranjeras o a personas extranjeras que pueden ser víctimas de un delito de odio. ¿Por qué es muy importante? Porque fijaros lo que dice. ¿A quién protege el Estatuto de la Víctima? Pues dice que protege a las víctimas de los delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad, y esto es lo que digo que es muy importante, si disfrutan de residencia legal en España. Esto significa que las personas extranjeras en situación administrativa irregular, es decir, lo que se llama coloquialmente las personas sin papeles, también están protegidas por el Estatuto de la Víctima. Y en realidad, cuando una persona extranjera en situación administrativa irregular va a una comisaría de policía o a cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado a denunciar que ha sido víctima de un delito, no se le debe abrir expediente de expulsión. ¿Por qué? Porque evidentemente está protegida por el Estatuto de la Víctima y no es compatible, como es lógico, pues abrir un expediente de expulsión y a la vez proteger a la víctima. Esas dos cosas no casan, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo, porque a veces la policía lo hace y le abre un expediente de expulsión a la víctima, luego ese expediente se gana en el juicio, pero ya tenemos a una víctima que además está preocupada por si la echan o no del país. Entonces, yo lo que recomiendo cuando tengáis una víctima de delitos de odio en o de cualquier otro delito en situación irregular, cuando una víctima no tenga papeles y haya sido víctima de un delito, que no vayáis, que en lugar de ir a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pues que vayáis al juzgado de guardia. Porque en el juzgado de guardia también se denuncian las cosas. O incluso podéis llevar la denuncia por escrito y presentarlo en el juzgado de guardia y que os sellen la copia. O también, si es un delito de odio, podéis llevar la denuncia por escrito y presentarla en el registro de la Fiscalía, dirigido al fiscal de los delitos. Yo sé que en Algeciras es una fiscal. En el resto del campo de Gibraltar no sé quién hay, pero en Algeciras es una fiscal la que hay de delitos de odio. Pues ya os digo que si tenéis miedo de que la persona a la que atendáis vaya a la policía
y le abran un expediente de expulsión porque no tiene papeles, pues podéis ayudarle a redactar la denuncia o decirle que vaya a denunciar al juzgado de guardia, o si redactáis la denuncia, directamente la podéis dirigir a la Fiscalía de Delitos de Odio. Si estáis en Algeciras, pues a la Fiscalía de Delitos de Odio de Algeciras. También la Fiscalía de Delitos de Odio de Algeciras es competente para ver todos los delitos de odio que ocurran en todo el campo de Gibraltar, ¿vale? Por eso os recomiendo ese sistema cuando tengáis a una víctima de delitos de odio o de cualquier otro delito que esté en situación administrativa irregular. Y aquí llegamos a una cuestión muy importante, que son los derechos de la víctima. ¿Cuáles son los derechos que tiene una víctima de delitos de odio y de cualquier otro delito en general? Pues tiene derecho al acompañamiento, pero no solamente al acompañamiento por una abogada de su confianza, sino al acompañamiento por cualquier persona que quiera, tanto familiar como de una ONG, como de quien quiera. Y el acompañamiento comprende no solamente acompañarlo en la puerta, o sea, para quedarse en el banco de la puerta del juzgado o de comisaría. No, el acompañamiento comprende también entrar dentro cuando la víctima vaya a declarar. La víctima tiene derecho a estar acompañada en todo momento, y todo momento es todo momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque y para mí el acompañamiento también es la diferencia, o puede ser la diferencia entre que una víctima denuncie y no denuncie. ¿Por qué? Porque como ya os contaba cuando hablaba de la victimización secundaria, puede ser que una persona que haya sido víctima de un delito o de un delito de odio, que le hayan agredido por ser quien es, pues cuando llega allí le hagan esperar, esté triste, esté asustada. Pues si esa espera la tiene que hacer la víctima sola, a lo mejor llega un momento que cuando lleva mucho rato esperando se va y no denuncia, ¿eh? Y se queda sin proteger sus derechos, sin hacer valer sus derechos. Mientras que si esta víctima está acompañada por una persona de su confianza, pues es más probable que complete todo el proceso de la denuncia. También la víctima tiene derecho a información sobre los derechos que tiene, sobre cómo ejercitar esos derechos, sobre cómo es el procedimiento penal que se va a iniciar a consecuencia de la denuncia, cuáles son las consecuencias del procedimiento penal, y cualquier otra duda que se le plantee respecto a el delito o los hechos denunciados. También la víctima tiene derecho a entender y a ser entendida, es decir, tiene derecho a traducción e interpretación gratuita, ¿vale? Y también tienen derecho, por ejemplo, las personas sordas, a que se le facilite un intérprete en lengua de signos para poder hacer valer sus derechos. Y también las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a una persona facilitadora. La persona facilitadora es aquella que ayuda a la persona con discapacidad intelectual a entender todo el procedimiento, a entender lo que es una denuncia, a entender lo que va a pasar, a entender los derechos que tiene, a entender cómo va a ser el procedimiento, etcétera. Luego, bueno, pues la víctima tiene derecho a la protección, es decir, tiene derecho a pedir una orden de alejamiento o prohibición de comunicación, o tiene derecho a que cuando vaya a declarar en el juzgado se le ponga un biombo para que la persona a la que ha denunciado no lo vea, etcétera. También tiene derecho a asistencia y apoyo por la Oficina de Atención a la Víctima. Ya sabemos que en Andalucía es el SAVA, el Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía. También la víctima tiene derecho a justicia gratuita para ejercer la acusación particular. Aquí hay una confusión porque las víctimas no, o sea, en principio una víctima no necesita abogado. Quien necesita abogado es la persona que está acusada de un delito. Pero la víctima, si quiere, puede ir acompañada de abogado y puede ejercitar algo que se llama la acusación particular, ¿eh? Puede ir y acusar a de que acuse el Ministerio Fiscal determinada a la persona que ha sido detenida por hacerle daño, ¿eh? ¿Qué pasa si la persona no tiene dinero para pagarse un abogado y quiere ejercer la acusación particular? Pues tiene derecho a pedir abogado de oficio para ejercer la acusación particular. Porque hay personas que piensan que el abogado de oficio es solo si tú cometes un delito, yo qué sé, si alguien te debe dinero, si te quieres divorciar y cosas así. Pero no, también hay derecho a justicia gratuita, es decir, derecho a defensa gratis para ejercer la víctima la acusación particular. También tiene derecho la víctima a recibir información sobre la causa penal, es decir,
a ir por el juzgado y preguntar, bueno, ¿y mi asunto cómo va? ¿No? ¿Cómo va la denuncia que yo he puesto? ¿En qué fase está? ¿Tiene derecho a hacer eso tanto en la fuerza, en la policía la Guardia Civil como en el juzgado? Ir por allí y preguntar con el número o preguntar en información dónde ha caído, qué número tiene, porque a lo mejor nosotros no sabemos si ponemos la denuncia en la comisaría de policía, no sabemos en qué juzgado está. Entonces, pues puedes ir a información de los juzgados y allí con tus datos personales te van a decir pues en qué juzgado está. Y cuando vayas allí, pues tú puedes pedir información y te la tienen que dar. Luego también tienes derecho a participar activamente en el proceso penal, es decir, como decía antes, tienes derecho a buscarte un abogado o una abogada, si no tienes dinero, uno de oficio, para ejercer la acusación particular. ¿Y la acusación particular qué significa? Pues que además del fiscal, pues tú también puedes acusar y puedes pedir la pena que te parezca y las medidas que te parezcan a la persona, independientemente de lo que pida el ministerio. También tienen derecho a por ejemplo, pues aportar pruebas, aunque no se haya personado como abogado, porque ya he dicho al principio que no tiene obligación de llevar abogada. Imagínate a alguien que simplemente va al juzgado como testigo a contar lo que le han hecho. Bueno, pues esa persona que no sea personado como abogada tiene derecho a ir al, al juzgado y aportar pruebas, ¿no? Imagínate que tú te pasa algo, tú denuncias, pero en ese momento pues no tienes las fotos que que demuestran lo que ha pasado, o se ha grabado un vídeo pero tú no lo tienes en ese momento, pues luego tú tienes derecho a ir tanto a la policía como al juzgado a aportar todas aquellas pruebas que hayas encontrado después de poner la denuncia, ¿eh? Luego también tienes derecho a participar en la ejecución. La ejecución significa que cuando, bueno, pues a alguien lo juzgan y, pues imaginaros, lo condenan por un delito de odio en este caso, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues imaginaros, pues la persona condenada puede pedir pues que le suspendan la pena, pueden pedir que se la sustituya por trabajo en beneficio de la comunidad, por ejemplo, o si tiene que entrar en prisión, luego puede pedir que lo pasen al tercer grado, puede pedir permisos penitenciarios. Bueno, pues en todo ese proceso que se llama ejecución de la sentencia, la víctima puede opinar. Otra cosa es que el juez no tenga por qué estar vinculado por la opinión de la víctima, porque no está vinculado, pero sí puede opinar, ¿vale? Y luego, bueno, pues tiene derecho la víctima al reembolso de los gastos que le haya ocasionado pues todo el tema de la denuncia. Y tiene derecho a que se le falte procedimientos de justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un procedimiento de mediación en el que se ponen en contacto en la misma habitación la víctima con quien le ha hecho daño, con el victimario o la victimaria, para que, bueno, pues la víctima le diga lo que estime oportuno a la persona que le ha hecho daño y la persona que le ha hecho daño le diga o no lo que estime oportuno a la víctima. La justicia restaurativa tiene tres requisitos. Primero, que sea un delito que permita la justicia restaurativa, porque hay delitos que no lo permiten. Por ejemplo, la violencia de género. ¿Por qué? ¿Por qué no permite la mediación? Pues porque para que haya mediación tiene que haber igualdad de parte, igualdad de poder. Pero ya sabemos que en los delitos de violencia de género no hay igualdad de poder. ¿Por qué? Porque el hombre maltratador está por encima de la mujer maltratada, con lo cual no se puede hacer la mediación. Em, Luego, bueno, aquí tenemos, bueno, esto no se ve nada, pero yo no quiero que veáis el fondo, no quiero que se lean las letras, solo quiero que veáis la forma. Esto es una resolución, una sentencia que está hecha en lectura fácil. No sé si sabéis que la lectura fácil es un modo de escritura para facilitar que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a la información. Aquí veis una característica que no sé si os llama mucho o poco la atención, y es que el texto no está justificado, ¿eh? Cada línea tiene una longitud. ¿Por qué? Porque está estudiado que las personas con discapacidad intelectual, los textos justificados, les cuesta mucho trabajo leerlos porque son muy monótonos, porque siempre son igual. Mientras que si van cambiando la longitud de la línea, cada vez pues ya le facilita a las personas con discapacidad intelectual la lectura. Además, veis que al lado hay un recuadro. Pues ese recuadro es una información que se va dando de cosas, de conceptos que están dentro de bueno, pues la información principal, ¿vale? Por ejemplo, pues si dice, pues después de tal se cometió un delito. Y entonces
al lado te pone, delito es se realiza contra otra persona contrario a la ley o algo así, ¿no? Pues lo que se hace en la lectura fácil es que en cada concepto que pueda ser un poquito más complicado, se pone un recuadro y se explica. Y esto facilita mucho a las personas con discapacidad intelectual el acceder a la información de lo que está pasando en su procedimiento. Aquí quería poneros esto porque esto es una guía que hizo el Ministerio de Igualdad, la Dirección General de LGTBI durante la pandemia y hay una guía pequeñita, una guía rápida en lectura normal y una guía rápida que es la que veis aquí en lectura fácil para víctimas de delitos de odio que la podéis encontrar en internet si tenéis curiosidad de ver cómo es una guía de delitos de odio en lectura fácil. Podéis poner esto que pone aquí, guía rápida a víctimas de odio por LGTBI-fobia. Y veis perfectamente cómo es. Os pongo esta película porque es un caso típico de justicia restaurativa. Además, fue un caso real. Maisabel bueno, es una mujer de Euskadi que su marido, que era un concejal socialista, fue asesinado por ETA, ¿no? Entonces, bueno, pues detenido el asesino, se le detiene al asesino y a sus cómplices. Y la película comienza cuando, pues no sé si os acordáis que hubo un momento en las cárceles que se le ofreció a los presos de ETA someterse a procedimientos o participar, mejor dicho, en procedimientos de justicia restaurativa. Entonces, eh, eh, pues resulta que el marido de Maisabel decide que sí, que se presenta voluntario porque quiere acceder a un proceso de justicia restaurativa, porque con el tiempo, él fue detenido muy joven, pues con el tiempo transcurrido en la cárcel, viendo todo lo que pasaba y con su madurez se dio cuenta pues de las barbaridades que había cometido, ¿no? Él quería pues ver pues, a esta víctima indirecta como era la mujer de la persona que él había asesinado, ¿no? Y Maisabel también decide pues participar en este proceso de justicia restaurativa que al final pues le vino muy bien a ambos, ¿no? Porque al final se habla siempre del poder curativo del perdón y es que es verdad, el rencor no lleva a nada, sino que yo entiendo que esto dicho así es muy bonito y es muy fácil, pero luego puesto en la práctica cuando han asesinado a tu ser querido, pues no es tan fácil, ¿no? Pero yo que leí una vez un informe sobre la pena de muerte que ya sabéis que, bueno, no sé si sabéis que en Estados Unidos a la familia de la víctima se le da la posibilidad de presenciar la ejecución de quien pues, ha asesinado o le ha hecho daño a su familiar. Entonces había un informe de un psiquiatra de Estados Unidos diciendo que contrariamente a lo que se pensaba, el presenciar la muerte de un criminal que te haya hecho daño a ti o a tu familia no cura, o sea, no ayuda a la víctima, sino que lo que hace es al contrario, es ralentizar el proceso de recuperación. Además, la justicia restaurativa es muy importante en delitos de odio porque los delitos de odio, como digo, que se cometen por prejuicios, los prejuicios son algo interno de la persona, de su cabeza, ¿no? Entonces hay que cambiar la mentalidad para que luego esa persona cuando salga de la cárcel no vuelva a hacer lo mismo, porque si no cambiamos las mentalidades, la gente va a volver a hacer lo mismo. Esto pasa y también hago un símil con el tema de la violencia de género, que cuando una persona es condenada por violencia de género, si quiere que se le suspendan la condena o que le reduzcan la condena, tiene obligación de asistir a un curso sobre violencia de género, ¿no? Y eso está pensado para cambiar las cabezas tanto de los maltratadores como de las personas que cometen delitos de odio. Aquí tenemos también un ejemplo de justicia restaurativa. Esta película es una película de Ken Loach, que está también muy bien, y es la historia de un chico que está en libertad condicional porque le pegó una paliza a otro chico y bueno, pues lo dejó en estado vegetal, ¿no? Entonces, bueno, pues es la historia de este chico y su relación con su agente de la libertad condicional. El agente de la libertad condicional tiene a su cargo, pues aparte de este chico, otros dos más, y lo que hace como actividad bueno, para ayudarlo a reintegrarse en la sociedad es que se lo lleva a una cata de whisky, porque a él le gustan mucho las catas de whisky, que son como las catas de vino, pero con whisky. Entonces, pues resulta que da la casualidad de que al chico este se le da muy bien el tema de la cata, tiene muy buen olfato y empieza a gustarle el tema. Por otro lado, el chico había tenido un bebé con una chica y la familia de la chica no quería ni en pintura a este chaval, porque decía que, bueno, pues que era un delincuente y tal. Entonces,
pues ellos tienen que verse así eh, con el, con el rechazo al chico, le ofrecen la posibilidad de someter, bueno, de participar en un proceso de justicia restaurativa con la familia del chaval que él le había hecho daño, ¿no? Que le había dejado en estado vegetal. Entonces, bueno, pues llegan allí a la sala. Eso, bueno, como ya he dicho, pues hay una persona mediadora y entonces pues se ponen frente a frente el chaval y la familia del chico al que él había agredido brutalmente. Entonces, la familia empieza a contarle al chico todo lo que el calvario que pasó tanto la víctima que estaba en estado vegetal como la familia de la víctima por tener que verlo así y cuidarlo. Entonces, conforme la madre iba hablando de todo lo que le había pasado a su hijo por su culpa, el chico se le iban cayendo las lágrimas, ¿no? Por las mejillas, iba llorando. Cuando termina la familia de contar toda la historia, la mediadora le pregunta al chico, ¿tienes algo que decir a la familia de tu víctima? Y él dice que no. Pero cuando sale por la puerta, le está esperando en el coche la madre de su hijo, su pareja, y él, cuando se monta en el coche, ella le pregunta que qué tal, y él le dice, si alguien le hace a mi hijo algo como lo que yo le hice a este chico, lo mata. Como veis, pues hombre, no es por matar a nadie, pero veis que en este caso, pues este proceso de justicia restaurativa había servido para que, por lo menos, la persona que había hecho daño, en este caso el victimario, el chico este, pues se diera cuenta de la barbaridad que había hecho y de lo grave que era el delito que había cometido, ¿no? También son derechos de la víctima, pues evitar, o sea, la víctima tiene derecho a que se apliquen medidas para evitar la victimización secundaria, ¿no? Pues, por ejemplo, que se le tome declaración a la víctima lo antes posible para no hacerla esperar, unificar todas las declaraciones de la víctima en una sola. ¿Por qué? Bueno, pues para lo que decía al principio, para no que la víctima no es pues venga usted otro día y ahora se estropea el ordenador y venga usted otro día y ahora no ha venido no sé quién y así y hacer a la víctima 40 veces, ¿no? Luego, declaración como prueba preconstituida. La prueba preconstituida consiste en una prueba que se graba, o sea, la víctima declara, pero no en el juicio, sino antes, y eso se hace con todas las garantías como si estuviera en un juicio. Tienen que estar presentes el abogado de la persona acusada o de la persona denunciada, tiene que estar presente el Ministerio Fiscal, por supuesto el juez o la juez, y entonces esa grabación sirve igual que si luego esa grabación se proyecta el día del juicio y sirve igual que si la víctima hubiera ido el día del juicio, pero se le evita ese mal rato de tener que ir al juicio. ¿Eh? Aparte que también puede ocurrir, imaginaros una víctima extranjera que está aquí de vacaciones en España y le agreden por ser extranjera, ¿no? Pero esa víctima no vive aquí, ni tiene familia aquí, ni nada. Solo había reservado, pues, yo qué sé, 10 noches de hotel o 8 noches de hotel o las que sean, ¿no? Y luego se va. Pues para evitar que la víctima luego pues, no pueda acudir a juicio o no pueda gastarse el dinero en venir aquí, pues se graba con todas las garantías que he dicho antes, esa declaración, y luego pues se pone en el juicio. Igual ocurre con una persona, imaginaros que tenga una enfermedad terminal y se prevea que desgraciadamente pues, no va a llegar a poder declarar en el día del juicio. Pues eso también, para eso también sirve la prueba preconstituida, ¿no? También el tema del acompañamiento que ya he explicado antes y la individualización, porque a todas las personas no les afectan las cosas de la misma manera. Hay personas que a lo mejor pues, son víctimas de un delito de odio y se recuperan enseguida y ya no tienen ni trauma ni tienen miedo por nada, y sin embargo hay otras que por lo que sea, pues por su forma de ser, por su mentalidad o lo que sea, si le pasa algo, pues nunca lo superan o les cuesta muchísimo trabajo el superarlo, por lo cual cada persona pues tiene unas necesidades y tienen que ser cubiertas de la manera que cada persona necesita, ¿no? Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la FRA solo se denuncian el 10% de delitos de odio que se cometen. Es decir, hay una cifra sumergida del 90%. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque hay víctimas, sobre todo también les pasa mucho a las víctimas extranjeras y mucho más a las víctimas extranjeras en situación administrativa irregular que desconfían de la policía. ¿Por qué? De la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque en su país la policía no es quien les ayudaba, sino es quien les maltrataba y les machacaba. ¿Eh?
Luego las víctimas no saben dónde denunciar y cómo se denuncia, etcétera. Las víctimas a veces son inestables procesalmente, es decir, pues no denuncian o denuncia cuando ha pasado mucho tiempo, ¿eh? O cuando están en pleno procedimiento se van a su país, por ejemplo, y ya no vuelven. Y luego, pues también hay víctimas de delitos de odio que tienen miedo a que, o sea, que les cause daño por el hecho de denunciar. Pues esto, por ejemplo, pues si el delito de odio viene de la propia familia, o viene de una vecina, un vecino, o viene de alguien del trabajo, pues la víctima tiene miedo porque dice que encima, además de que no creerme o lo que sea, pues que encima me estoy jugando que la persona a la que yo he denunciado para vengarse de mí me haga daño, ¿no? También lo que pasa con la víctima de delitos de odio y las denuncias es que pues, cuando una víctima pues se le dice, no se le explica bien lo que es el ofrecimiento de acciones. El ofrecimiento de acciones es que cuando alguien denuncia, tanto en la policía como en el juzgado, pues se le dice los derechos, como he dicho antes, pues que tiene derecho a denunciar, que tiene derecho a un abogado de oficio si quiere personarse y no puede porque no tiene dinero. Dónde están las oficinas de ayuda, pues depende del tipo de delito de odio que sea, pues enviarlo o delegarlo en una ONG determinada, etcétera, ¿no? Pues a veces eso no se hace bien y no se le explica muy bien a la gente incluso la terminología, porque te dicen ofrecimiento de acciones, y tú dices, ¿y eso qué es? ¿No? Derivada inadecuadamente a la Organización Mundial de la Salud. Pues hay veces que la gente no es que no denuncie, es que denuncia en un sitio que no es. O sea, le paso, imaginaros dos chicos que están de la mano y lo echan de un bar por estar de la mano en un bar. Eso también, ellos ya pasó en el Burger King hace unos cuantos años, ¿no? Que echaron a una pareja de chicos porque estaba en actitud cariñosa y lo echaron fuera. Bueno, pues hay veces que cuando a la gente se le dice, pues tiene usted derecho a personarse como acusación particular, pues la gente a lo mejor eso no lo entiende si no se lo explica, si no le explica qué es personarse, qué es acusación particular, qué conlleva todo eso, entonces pues al final no denuncian, ¿no? Derivada indebidamente a la oficina del consumidor, ¿eh? Porque hay veces que hay delitos que la gente como no sabe que son delitos, pues imaginaros el ejemplo que he puesto antes, pues los chicos estos del Burger King, que como cualquier otra persona, pues se están haciendo pues carantoña y tal, esto de cariño, y les dicen que se tienen que ir de allí porque allí no pueden hacer eso, etcétera. Bueno, pues hay veces, hay personas que les pasan cosas como esas y en lugar de llamar a la policía y que se persone inmediatamente o ir a la policía a denunciar, lo que hacen es pedir el libro de reclamaciones que no sirve absolutamente para nada. Por lo menos no sirve en temas de delitos de odio, ¿vale? También, pues, lo que hay veces que las víctimas se han quejado, sobre todo las víctimas LGTBI, que han ido a denunciar a la policía que han sido víctimas de un delito por ser LGTBI y no solamente no le han escuchado, sino que además pues han notado pues que hay risitas, hay miraditas hombre, una persona LGTBI lo único que significa es si eres gay que te gustan los hombres, si eres lesbiana que te gustan las mujeres, si eres bisexual que te gustan ambos, si eres trans que tu orientación no se o sea que es tú, que quien eres tú no se corresponde con con tu carnet de identidad, digamos, pero pero no quiere decir otra cosa. Y lo que ha pasado alguna vez es que las víctimas de delitos de odio LGTBI han notado cómo al ir a denunciar por parte de la policía, pues ha habido alguna gente, que son las menos, por cierto, que le han puesto cara rara, que se han reído en su cara, cuando la víctima, imaginar una víctima que tiene lo que se dice vulgarmente como pluma, ¿no? A lo mejor tiene una forma de mover las manos determinada, etcétera, pues la víctima lo nota, que se están riendo de ella, ¿no? Y entonces pues se van y no denuncian. También pues a veces se duda del comentario de la víctima y que a veces quien tiene que atender a la víctima desconoce la realidad personal o la realidad religiosa que rodea a la víctima que tiene que atender. Por eso es muy importante que cuando se da formación en temas de delitos de odio, se le dé voz tanto estar en situación de vulnerabilidad y por tanto que pueden atender a víctimas de delitos de odio.
También lo que ocurre con delitos de odio es que a veces llegan a los juzgados y los juzgados no ven que son delitos de odio, piensan que son un delito leve y lo pasan a delito leve, con lo cual ya tenemos otro delito que se ha denunciado pero que no se ha contabilizado porque se ha mandado inmediatamente a un sitio que no era. Pero bueno. También, bueno, pues en caso que no se les da credibilidad al testimonio de las víctimas, cuando hay versiones contradictorias entre la víctima y la persona detenida, pues se archivan los procedimientos y que a veces no se valoran todos los bienes jurídicos protegidos. Es decir, a veces no se valora todo lo que se ha lastimado por la comisión de delito de odio, porque ya he dicho, ¿no? Pues cuando a alguien le humillan por su color de piel, además, pues se le humilla por su orientación sexual, pues eso las dos cosas hay que tenerlas en cuenta, porque no es lo mismo que te humillen por una sola cosa que te humillen por dos o que te humillen por más. Luego, bueno, pues también dice el Código Penal que quién puede denunciar y que tiene obligación de denunciar. Pues, ¿quién puede denunciar? Pues cualquier persona que tenga conocimiento de un delito puede ir a un juzgado de guardia y denunciar. Mire usted, yo he presenciado como esta persona, tal otra le hacía no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Eso. Y luego, bueno, pues dice este artículo 26 dice que, bueno, todas las personas tienen derecho, pero no tienen obligación. Pero hay personas que sí tienen obligación de denunciar, que son las que vienen en este artículo del Código Penal. Dice los que por razón de su cargo, profesión u oficio, tuvieren noticia de algún delito público. ¿Eh? O sea que, por ejemplo, la policía tiene obligación de denunciar, evidentemente, pero el profesorado en un centro educativo también tiene la obligación de denunciar. O imaginaros, pues, gente que trabaje en un centro social y vea cómo pues, agreden o insultan o humillan a una persona por su color de piel o por ser LGTBI o por su género, por su sexo, etcétera, ¿no? Pues también tiene obligación de denunciar. En cuanto a la legislación, bueno, pues hay una directiva de la Unión Europea que luego se transpone a España y se convierte en el Estatuto de la Víctima. Y ahora vamos a ver las características de cada grupo, ¿no? De cada grupo, porque todas las personas, cada colectivo en situación de vulnerabilidad tiene unas características propias. Por ejemplo, las víctimas con diversidad funcional, pues hay veces que le es imposible, pero no porque tenga un problema psíquico, sino porque realmente tienen barreras arquitectónicas, son las que se encuentran, ¿no? El ejemplo que ponía antes de la comisaría de policía, pues imaginaros una víctima con discapacidad de delitos de odio, pues va a la comisaría o a denunciar y resulta que se encuentra con dos, tres, cuatro escalones o con uno y no puede subir ni un escalón. Pues eso, el que no exista una rampa para personas con discapacidad o con dificultad de movilidad, pues hace que esa persona no tenga derecho al acceso a la justicia, porque no puede ni siquiera entrar ni en una ciudad de la justicia, ni puede entrar en una comisaría de policía, etcétera, ¿no? Luego, bueno, em, el intérprete en lengua de signos que es necesario, también el desconocimiento de la gravedad de lo ocurrido, porque hay personas que por su problema, por su discapacidad, no entienden lo que les ha pasado. Hay un protocolo, si lo queréis apuntar, de 2014 de la Policía Nacional para saber cómo se tiene que hacer una declaración o unas preguntas, una declaración de la policía. Luego, bueno, pues intervención en expedientes de expertos y el Ministerio Fiscal en la declaración de la víctima. ¿Eh? Es muy importante, sobre todo si la víctima es menor de edad o si la víctima tiene alguna discapacidad intelectual, pues le va a costar trabajo a lo mejor contar lo que ha pasado, ¿no? A veces las personas mayores de edad que no tenemos ninguna discapacidad y que además no somos trans, pues también nos atascamos de los nervios a la hora de poner la denuncia. Imaginaros una persona que tenga una discapacidad intelectual, ¿vale? Por eso hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Las personas con diversidad funcional o discapacidad, ¿no? Luego tenemos las víctimas extranjeras en situación irregular. Pues también les pasa igual que a las personas extranjeras que están trabajando y que tienen una vida más o menos ordenada. Les pasa que a veces desconocen el idioma.
tienen que soportar prejuicios sobre su nacionalidad. Contaba, yo no sé si conocía a Lucía Monbovio, que es una mujer española, pero creo que su padre es guineano y su madre española, y entonces ella es una mujer racializada y está trabajando desde hace muchos años en este tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues em, ¿por dónde iba? Bueno, pues está desconocimiento del idioma, prejuicio asociado a la nacionalidad, la etnia o la religión, que se pueden tener, desconocimiento de la legislación española. Pues hay gente que no desconoce las leyes, tienen miedo a ser expulsada. Y claro, si tú desconoces las leyes y el estatuto de la víctima, lo que te protege, pues no lo vas a hacer valer. Luego, miedo a ser expulsadas del país. Eso les pasa a las personas extranjeras en situación administrativa irregular. Y es que les pasa, es que además no es un miedo irracional, es que hay personas extranjeras que, desoyendo el estatuto de la víctima, se le abre expediente de expulsión. También el racismo estructural que hay en las sociedades, normalización de la violencia por parte de las personas en situación de vulnerabilidad, porque hay personas en esta situación que vienen sufriendo violencia desde que eran muy pequeños. Imaginaros pues una persona gay, que a lo mejor le hicieron ya bullying en el colegio por ser gay, después en el instituto, después tuvo que buscar un trabajo muy específico para que no, bueno, pues para que su forma de expresarse no le causara problemas. Luego tenemos la normalización de la violencia por parte de la víctimas. Como ya he explicado antes, pues hay víctimas que, como les lleva pasando siempre este tema de ser agredido y amenazado o humillados por su orientación o por su identidad sexual, ya le tiene que pasar algo muy grave para que la persona quiera denunciar, ¿no? También los discursos contra la inmigración por parte de algunas ideologías, ¿eh? También la falta de redes de apoyo que tiene la persona migrante, porque imaginaros pues vosotras que ahora os vais de Erasmus a Bélgica, ¿no? Pues bueno, pues tenéis que ver este tema, ¿no? Luego, la normalización, bueno, el discurso contra la inmigración, que hace que provoca el rechazo a la inmigración, la falta de redes de apoyo, porque si es una persona extranjera en situación, imaginaros, bueno, o en situación irregular o en situación regular, pero que ha venido aquí a trabajar y que no tiene a nadie y le pasa esto, pues no tiene ningún apoyo de ningún tipo, ¿no? Y luego el estatuto de la víctima, pues como he dicho antes, la reconoce como tales, ¿eh? Luego tenemos a las personas sin hogar que viven en una situación de especial vulnerabilidad, porque de especial exclusión, y no te cuento ya si esa persona sin hogar además es una persona extranjera y es una persona LGTBI, ¿no? También a veces estas personas sin hogar lo que les pasa es que padecen trastornos porque, bueno, pues son personas que han acabado en la calle porque se han ido de su casa por una depresión o por una enfermedad mental, porque a lo mejor el hecho de estar en la calle le ha producido pues el beber demasiado y eso le ha afectado a sus capacidades mentales, o porque han acabado en la calle por ser alcohólicas y su familia no poder ya más y han acabado pues expulsadas de sus hogares o por temas de drogas. Y entonces eso pues aumenta, ¿no? El problema de la persona sin hogar. Y a veces pues eso, el tema de la interseccionalidad que le atraviesan pues otras muchas circunstancias. Pues, el tema de las enfermedades mentales, de la discapacidad, de las adicciones, del hecho de ser una persona LGTBI, etcétera. Además, las personas sin hogar presentan un problema muy particular cuando van a la hora de decidirse a denunciar, y es que pues, pues tú, imaginaros, una persona sin hogar tiene todas sus cosas en la calle y a lo mejor vive en un cajero, y si se va a denunciar, pues una de dos, o se lleva todas sus pertenencias o tiene que dejar sus cosas en el cajero. Con lo cual es lo mismo que si vas a dejar la casa de la puerta de tu casa abierta, pues lo que te pasa es que cuando vuelves a lo mejor te han robado, ¿no? Pues eso, ¿no? O simplemente tienen la cabeza perdida por una enfermedad mental bueno, porque el alcoholismo o la drogadicción han hecho que tengan una enfermedad mental y por tanto pues les sea muy complicado el tema de denunciar, ¿no? Y luego pues el estigma social que existe sobre las personas que viven en la calle, ¿eh? Y que afectan también a su credibilidad.
Luego también, pues, la discriminación, las personas que sufren discriminación por su etnia o por estigmas que existen hacia determinadas comunidades, ¿no? Por ejemplo, pues hacia la comunidad gitana, el pueblo gitano también. Las personas extranjeras, afrodescendientes, son muchas veces percibidas como personas, perdón, las personas españolas afrodescendientes son percibidas a veces como personas extranjeras, aunque hayan nacido en Cádiz, ¿no? Pero son percibidas porque tenemos esa idea todavía de que, bueno, de la blanquitud relacionada con la españolidad, ¿no? También el tema de la identificación por perfiles étnicos, que ya sabemos que es un gran problema que pues atenta contra la dignidad de las personas extranjeras, ¿no? Que le pidan la identificación simplemente por el color de su piel, ¿eh? Cosa que os digo que está prohibida por la famosa ley Mordaza. Si tiene algo bueno, que lo único que yo le veo bueno es que prohíbe la identificación por perfiles étnicos o por perfiles raciales. Está prohibido y sin embargo se sigue haciendo. También los prejuicios que existen sobre la dedicación profesional de las personas que tienen un color de piel diferente o que pertenecen a un pueblo distinto, ¿no? Pues que hay muchas personas, sobre todo mujeres, racializadas, que ya dan por hecho que son prostitutas, ¿no? La sexualización de las personas racializadas. Ya sabéis, bueno, no sé si os acordáis del negro del WhatsApp, con perdón de la palabra, ¿no? Pues esas ideas, ¿no? O de la sexualización de las mujeres racializadas, ¿no? Que dicen que son más ardientes, etcétera, ¿no? Y también lo que les pasa a las personas a veces, ¿no? Que se juntan, que sea una persona racializada con que sea una persona extranjera que no tiene apoyos en España. Y eso pues también les dificulta la posibilidad de tener apoyos y de denunciar. En cuanto a la minoría religiosa, pues ya sabemos que en España en los últimos años se ha producido un incremento de la islamofobia derivada de los discursos hacia el Islam por parte de determinados grupos y determinadas ideologías y determinados partidos políticos, ¿no? Pues son víctimas, las personas musulmanas son percibidas como personas extranjeras, aunque hayan nacido en España, se les culpabiliza incluso de los ataques terroristas. También hay una especial discriminación hacia las mujeres, ya sabemos, la islamofobia de género, ¿eh? Incremento del antisemitismo, perjuicio histórico hacia las personas judías. También, bueno, pues son especialmente señaladas por grupos neonazis y también, bueno, pues por cuestiones políticas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas LGTBI que son víctimas de un delito de odio? Pues que no quieren revelar su orientación o su identidad sexual. Y resulta que cuando van a denunciar, pues si tú vas a denunciar que eres víctima de un delito porque eres LGTBI, tienes que decir que eres LGTBI. Y hay gente que no quiere decirlo porque no quiere hacer pública su orientación o su identidad sexual. También el estigma histórico que recae sobre las personas, ¿no? Normalización de la violencia que sufren, porque hay personas LGTBI que desde muy pequeñitas, desde el colegio, porque pues, bueno, pues tenían una forma de expresarse con las manos o con su vestimenta o lo que sea determinada, pues han sido víctimas de acoso escolar y de violencia incluso en sus hogares. Entonces, cuando son mayores, pues ya le tiene que pasar algo muy grave para que entiendan que eso es grave y lo denuncien, ¿no? También hay personas que tienen homofobia interiorizada. La homofobia interiorizada significa que hay personas que hacen suyo el discurso de odio que hay hacia las personas LGTBI. Hacen suyo el hecho de pensar que una persona LGTBI es una persona depravada, es una persona que no tiene dignidad, es una persona que te va a contagiar de su origen, etcétera, ¿no? Trato inadecuado por parte de las autoridades, ¿no? Lo que yo decía es, bueno, pues que hay veces que hay determinada policía que no está bien formada y que, bueno, pues le falta respeto a las personas LGTBI con determinadas miradas, comentarios, gestos, etcétera. Cosa que ya me consta que la policía está trabajando muchísimo y de hecho en las pruebas de acceso a la policía local, por lo menos en Andalucía, hay un apartado de diversidad sexual, de género y familiar para que las futuras policías pues conozcan la realidad de las personas LGTBI, ¿no?
y necesidad de formación en diversidad sexual, de género y familiar por parte de los agentes encargados de velar por la protección de las víctimas de delitos de odio LGTBI, pues no solamente por la policía, sino por todos los agentes sociales que luego, a los que luego pueden derivar a las personas LGTBI y en su caso también a las personas LGTBI extranjeras víctimas de delitos de odio. Pues asociaciones o entidades que se dediquen a trabajar con personas extranjeras, ¿no? Las personas menores de edad, pues son personas especialmente vulnerables, ¿eh? Posibilidad también de que las agresiones que sufren o las vejaciones que sufren provengan de su propia familia, ¿eh? Y eso les lleva a una situación posible de desamparo y por eso necesitan un tratamiento también individualizado para cada persona. Deben intervenir cuando hay una persona menor de edad víctima de un delito de odio, el Ministerio Fiscal, que es quien vela por los menores, y también cuando se le toma declaración a una persona menor de edad porque es víctima de un delito, pues se utiliza una cosa que se llama la cámara Gesell, que es un sitio donde pues está la persona menor de edad y una persona que es una psicóloga o un psicólogo, que es quien le va a hacer preguntas a esa persona menor de edad a través de, bueno, pues tiene, pues se le da previamente tanto el Ministerio Fiscal como imaginaros que tienen acusación, el abogado de la víctima o el abogado de la persona acusada o el juez le da pues una serie de preguntas que luego la psicóloga o el psicólogo le va a hacer a la persona víctima menor de edad. ¿Para qué? Bueno, pues para que no tenga que someterse a un interrogatorio como las personas mayores, ¿no? Ahí en el juzgado, y, o sea, en una sala específica del juzgado, con todo el mundo delante, etcétera, ¿no? Pues son unas condiciones especiales para que la víctima menor de edad se encuentre mejor y más protegida. Y eso, pues, para cumplir lo que dice la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Luego, bueno, pues la asistencia social también es importante, recoger información y valorar las circunstancias personales, familiares y culturales, económicas de la víctima, valorar las secuelas sociales del impacto que tiene en la víctima el delito, proponer a la víctima medidas de protección y contención necesarias para la cobertura inmediata y la consolidación de la red de apoyo familiar, realizar un seguimiento de la víctima hasta que concluya el proceso penal, participar en la derivación a los servicios que integran la red de asistencia a la víctima, también la asistencia psicológica, evaluar las secuelas psicológicas de la víctima, ofrecer ayuda a la víctima en los momentos de estrés postraumático, porque la víctima suele recordar lo que le ha pasado, realizar intervención y contención durante posibles crisis, realizar la evaluación del estado emocional de la víctima para afrontar las diferentes etapas del proceso, evaluar la indicación del tratamiento psicológico que la víctima necesite. Y luego, bueno, pues también prestarle a la víctima asistencia jurídica. La víctima puede mostrarse temerosa ante porque desconoce la terminología jurídica, hay que explicarle muy bien los términos jurídicos en un lenguaje que la víctima entienda. Y bueno, pues también que la, si la víctima tiene falta de apoyo por parte de su entorno cercano, pues prestarle esa ayuda, ¿no? Y bueno, y esto es lo que os quería, bueno, os quería comentar. Y bueno, he puesto, bueno, esta película os la pongo por el tema de, bueno, cómo humanizar también a la víctima y hablando de víctimas LGTBI y también teniendo en cuenta que nos encontramos en el mes del orgullo, pues esta película también os la recomiendo mucho porque también habla de la humanización de las víctimas y habla, es una historia real, era en una ciudad inglesa durante la época de Margaret Thatcher y durante la época tan dura de la huelga de la minería, que los mineros lo pasaron tan mal. Bueno, pues hay un grupo LGTBI que decide ayudar a los mineros en su lucha y recaudar fondos para dárselo. Entonces, bueno, ahí hay una división de opinión en este colectivo LGTBI porque dicen, en la asociación, porque dicen, pero bueno, ¿cómo vamos a ponernos a hacer una campaña a favor de los mineros y recaudar dinero si ellos son también los que nos insultan y los que nos marginan y nos pegan y tal? Y entonces el responsable de esa asociación dice, bueno, pero
a ver, pero hay que ser solidario, hay que tener en cuenta, tenemos que ayudarles. Total, que al final los convence y se ponen a recaudar dinero. Y cuando ya tienen dinero importante, llaman a uno de los pueblos donde están sufriendo esta huelga minera y les dicen que van allí, que bueno, quiénes son y que van allí a entregarle el dinero que han recaudado para ellos. Y entonces, claro, imaginaros, pues los años 80, eh, unos chicos, pues casi adolescentes o jóvenes, ¿no? Pues, entre 16 y 20 años, que se plantan en un pueblecito de la Inglaterra profunda allí a darle dinero. Claro, la gente como lo ve como marcianos, ¿no? Y al principio hay un rechazo, ¿no? Del pueblo hacia gente, hasta estos chicos, pero al final pues acaban descubriendo pues todas las cosas que tienen en común, acaban descubriendo pues que no son tan raros ni tan extraños como ellos piensan, acaban pues deshaciendo sus prejuicios, tanto la gente del pueblo hacia las personas LGTBI como las personas LGTBI hacia la gente que vive en el pueblo y bueno, hacen un festival para recaudar dinero para la minería, ¿no? Que además eso es un hecho real, que podéis ver si miráis la Wikipedia, y resulta que en el orgullo, en la celebración de la manifestación del orgullo de aquel año, de pronto están todos para salir en la manifestación, este grupo también, ¿no? Este grupo LGTBI, y ven cómo empiezan a llegar autobuses provenientes de los pueblos, del pueblo ese minero y de otros pueblos mineros colindantes y empiezan a bajarse mineros con esta de su región y del grupo minero al que pertenecían y participaron en la marcha del orgullo de aquel año como agradecimiento a que esa entidad LGTBI se había preocupado por ello y había hecho suya su lucha. Y entonces era como decir, vosotros habéis hecho nuestra lucha y nosotros venimos aquí a apoyaros y a hacer vuestra lucha, ¿no? Y nada, y eso es lo que os quería comentar. Y, y si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues genial. Pues nada, Charo, ha estado súper interesante, como siempre, un placer tenerte aquí y que nos hayas podido, bueno, pues aportar toda esta información y todo tu saber en cuanto a la temática, que es bastante. A mí me ha quedado todo muy claro, estamos un poquito fuera de tiempo ya, pero bueno, yo abro el turno de palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta. La verdad es que me he enrollado mucho, que estoy viendo la hora que es. Sí, hemos estado un poquito fuera de tiempo, pero bueno, no mucho, 10 minutillos. Así que bueno, pues si nadie tiene preguntas, nada, agradecerte como siempre tu colaboración y la colaboración de todos los que están en la red, los que han participado hoy, que han estado aquí, porque estamos en horario laboral, pertenecemos a muchísimas entidades y cada entidad tiene evidentemente sus quehaceres y tal, pero yo como siempre me gusta agradecer porque, bueno, al final el que los compañeros decidan pertenecer a la red y que los compañeros decidan estar hoy aquí, pues demuestra su compromiso en la lucha contra el racismo. Así que, bueno, pues, y contra los delitos de odio, claro. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias, agradeceros Una cosa, aquí. Toñi, es que no sé si lo has comentado, pero quería comentar que todo lo que he contado y más está en el manual práctico contra el racismo y que la LGTB-fobia y tal, y otras formas de intolerancia de la Fundación Márgenes y Vínculos que podéis encontrar en internet. Es que no me acuerdo del nombre, pero si tú te Sí, acuerdas, se llama para ponerlo así. De aquí todas maneras, en, en para el todas chat. las entidades para todas las entidades que lo quieran tener no solo en internet, sino en mano, nosotros tenemos ejemplares que por supuesto pues lo hacemos llegar a la que lo necesite. Así que nada, pues eso, que muchísimas gracias a todos por vuestra participación y en especial a ti también, Charo.